Creo que todo empezó en el momento en que nos dimos cuenta de que las cámaras se negaban a filmar nada en un trozo de hielo concreto. Al parecer, fuera hacía temperaturas bajo cero, algo normal en el Ártico, pero estábamos investigando el cambio climático y, como de costumbre, instalamos cámaras en varios puntos del campamento para vigilar el movimiento del hielo, las condiciones de la nieve y todo eso las 24 horas del día. Yo, Mark Shelton, el técnico superior del equipo, estaba comprobando las lecturas cuando vi una oscura laguna en los datos. Los registros eran claros, todo funcionaba, las baterías estaban cargadas y las lentes no estaban cubiertas de nieve. Sin embargo, lo único que aparecía en la grabación era un amasijo gris, como si alguien hubiera desenfocado la lente. Y solo fue en un lugar donde todas las predicciones decían que debería haber una placa de hielo normal, como en todas partes. El primer día no le prestamos mucha atención, pensando que era un problema de configuración. Las cámaras pueden funcionar mal debido a las fluctuaciones de temperatura. Pero lo comprobé todo 2 veces. Apagar y encender, ajustar el enfoque, comprobar los cables de comunicación. Todo funcionaba perfectamente, hasta que la puse en el punto justo. Y entonces, la imagen se volvió un caos. Al mismo tiempo nos dimos cuenta de que en nuestro campamento había algunos fallos extraños en la electrónica. La comunicación por radio se quedaba en blanco durante un segundo, o el generador daba extrañas ráfagas, aunque todo el equipo era moderno y estaba recién revisado. Éramos 6 en el equipo. Recuerdo cuando la jefa de la expedición, la doctora Linda Parker, me pidió que escribiera un informe detallado sobre cada cámara. Linda es una mujer enérgica de unos 40 años, especializada en ecosistemas polares. Para ella era importante disponer de datos completos y claros, porque intentábamos comprender cómo afectaría el deshielo a todo lo que nos rodeaba. También teníamos con nosotros a Thomas Fields, un joven estudiante de doctorado en climatología, y a Liz Crawford, que es especialista en testigos de hielo, lo que significa que perfora y analiza muestras. También estaba nuestra mujer de campo, una ingeniera de equipos llamada Jane McIntosh, y una bióloga de Europa, Ingrid Storm. Y yo, el técnico y cámara. El segundo día, las cámaras volvieron a funcionar mal. Linda sugirió que las cambiáramos de sitio y probáramos con las de repuesto. Fuimos de un lado a otro en ese sector, pero la imagen no cambió. En ese sector concreto, la grabación salía en blanco, pero todos los demás ángulos eran normales. Thomas bromeó diciendo que era el Triángulo de las Bermudas en miniatura, pero seguíamos riéndonos en aquel momento, sin pensar realmente en lo que ocurriría a continuación. Las noches allí apenas eran oscuras en el sentido habitual, porque el día polar duraba la mayor parte del tiempo, pero aún así, cuando el sol estaba bajo, era espeluznante. A veces me despertaba en mitad de la noche y oía extraños ecos del viento, como susurros silenciosos, pero lo atribuía a una psique cansada. Con el frío perpetuo, el cerebro a veces nos juega malas pasadas. Ninguno de nosotros se dio cuenta de que esos susurros se convertirían en algo mucho más real y aterrador. Continuamos nuestro trabajo, recogiendo muestras de hielo, tomando medidas, analizando la temperatura y la composición de la nieve. Todo parecía ir según lo previsto, hasta que una noche Thomas, mirando los registros, dijo: ¿Veis esto? Señalaba una de las tomas desde el lado de la zona problemática. La imagen estaba distorsionada como antes, pero durante una fracción de segundo pareció deslizarse una sombra negra. En la grabación no se distingue. Se ha perdido el contraste. Los píxeles se han fundido. Pero todos vimos algo extraño. Bueno, quizás solo fuera el sensor enfocando un copo de nieve, dijo Liz, aunque pude ver dudas en sus ojos. En aquel momento, nadie se dio cuenta de a qué nos enfrentábamos. Al día siguiente decidimos comprobar la zona anómala en persona. Fui con Thomas y Jane. Hacía un frío que pelaba, pero el día despejado nos permitió ver claramente la línea del horizonte.
Llegamos al mismo lugar donde siempre fallaba la cámara y buscamos cualquier diferencia. Grietas en el hielo, cambios de color, tal vez la presencia de agua helada. Sin embargo, todo parecía normal. Thomas colocó sus instrumentos y Jane recorrió el perímetro, comentando por el camino que no hay grietas extrañas, el hielo es monolítico. Me situé en el centro del supuesto punto y no sentí nada más que un viento frío que me helaba hasta los huesos. Dejamos allí una cámara nueva, la más avanzada del equipo, con filtros adicionales y estabilización. Comprobé personalmente que grababa perfectamente, pero cuando volvimos al campamento y revisamos los datos, la imagen volvía a ser inútil. Y entonces tuvimos la sensación de que ya no se trataba de un fallo técnico, sino de algo más. Linda, normalmente tranquila y razonable, parecía alarmada. Dijo que era la primera vez que se encontraba con algo así, y que siguiéramos vigilando. Esa misma noche ocurrió el primer episodio realmente aterrador. Estábamos sentados en el módulo donde estaban los ordenadores, y de repente, Liz salió del compartimento contiguo, pálida como una sábana. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ingrid. Resultó que Liz había oído un ruido que parecía la respiración de alguien junto a su cama, aunque estaba sola en la habitación. En cuanto encendió la linterna, el ruido desapareció. Nadie supo cómo reaccionar. Especulamos que podría haber sido un respiradero, pero Liz insistió en que el sonido estaba demasiado cerca y era demasiado humano. Por la mañana, confesó que tenía pesadillas sobre figuras oscuras que se escabullían bajo el hielo. Thomas intentó animarla, diciendo que la culpa la tenían el exceso de trabajo y el duro entorno. Sin embargo, la sensación de malestar en el campamento se intensificó. Empecé a notar que por la mañana temprano, cuando salía a comprobar los generadores, tenía la impresión de que había alguien fuera, pero cuando volvía la cabeza, no había nadie. Por la noche intentamos bromear al respecto, pero por dentro todos nos dimos cuenta de que aquí pasaba algo y aún no encontrábamos una explicación racional. Al cabo de otro día, la primera persona desapareció, y eso dio un vuelco a nuestra percepción de las rarezas del frío norte. Thomas desapareció por la noche, cuando fue a comprobar un pozo perforado. Encontramos sus pisadas en la nieve, huellas de botas que se extendían a lo largo de 50 metros y luego se separaban como si se hubiera desvanecido. No había señales de lucha, ni agujeros profundos, ni otras huellas. Llamamos a todas las radios, recorrimos la zona, disparamos las bengalas y nada. Era alucinante cómo un hombre podía desaparecer en cuestión de minutos. Para entonces, el pánico empezaba a apoderarse de nuestras mentes. Linda llamó a la base principal vía satélite para informar de la desaparición y nos prometieron que enviarían un equipo de búsqueda lo antes posible. Pero el tiempo empeoraba y las previsiones anunciaban tormenta. Los 4 nos quedamos en la estación: Linda, Liz, Ingrid y yo. Jane estaba en un puesto remoto recogiendo datos meteorológicos y debía volver por la tarde. El día anterior a la desaparición de Thomas, Linda había sugerido un nuevo plan: colocar sensores de movimiento alrededor del perímetro del campamento para detectar cualquier movimiento. Conecté todo lo que teníamos: rayos infrarrojos, micrófonos, sensores de vibración. Pero pronto resultó que en la zona de la desafortunada zona anómala, estos dispositivos también mostraban tonterías. A veces aparecía una señal en el informe, como si alguien caminara por allí, y luego desaparecía al cabo de un segundo. Linda supuso que se trataba de una falsa alarma, pero ahora que Thomas no había vuelto, no me interesaban las hipótesis técnicas. Empezaba a asustarme en serio. Liz, siempre risueña e irónica, ya no era ella misma. Insistió en que fuéramos a buscar a Thomas, pero la ventisca ya cubría la región y la visibilidad disminuía. Seguimos sus huellas durante un centenar de metros, algunos de los cuales estaban cubiertos de nieve, y luego no había ni rastro de carretera. El viento soplaba en nuestras caras,
obligándonos a retroceder rápidamente hasta el campamento. Fue duro para mi alma. No habíamos encontrado a un amigo. No pude dormir en toda la noche. Oía el viento chocar contra las paredes y en algún lugar del interior de la tienda se oían susurros. Me levanté y recorrí todos los compartimentos con una linterna, pero no vi a nadie. Los instrumentos mostraban que la electricidad se disparaba, como si hubiera un fuerte campo electromagnético cerca. Y fuera, nuestro generador empezaba a hacer ruido, a pesar de ser prácticamente nuevo. Mientras caminaba de vuelta a mi litera, oí de repente un débil susurro, apenas audible. «¡Síguenos!». Me quedé paralizado, mirando en la oscuridad. Hubiera jurado que era la voz de alguien por encima de mi oído, pero la linterna no mostraba a nadie. Por la mañana descubrimos otro detalle espeluznante. En la nieve, justo a la entrada del campamento, aparecieron unas extrañas huellas que no parecían humanas. Eran alargadas, como de pies descalzos, pero mucho más largas y estrechas. En un par de lugares se cruzaban con las huellas que habíamos dejado el día anterior, y obviamente habían aparecido después de la tormenta de nieve, es decir, durante la noche. Ninguno de nosotros podía explicar su origen. Estábamos seguros de que no se trataba de fauna local, osos polares, zorros. Sus huellas nos eran bien conocidas, pero esta era una forma completamente distinta. Era como si algo se hubiera paseado por las tiendas y nos hubiera observado mientras dormíamos. Jane regresó al cuarto día después de todos estos acontecimientos. Irrumpió en nuestro módulo principal congelada y agitada. Por alguna razón, su radio no captaba ninguna señal y no sabía que Thomas había desaparecido. Cuando le dimos la noticia, se quedó petrificada. Luego nos contó que por el camino tuvo la clara impresión de que alguien la seguía. A veces se oía un crujido desde arriba, como si alguien corriera sobre el hielo, y una vez vio con su visión lateral una silueta negra que se deslizaba tras la barrera de nieve. Pero en cuanto la apuntó con la linterna, desapareció. Pensó que se lo había imaginado porque estaba cansada. Se reunió el consejo en pleno. Linda sugirió que esperáramos al helicóptero prometido, pero me temo que el tiempo no hacía más que empeorar. La aviación no podía llegar. Era peligroso quedarse más tiempo, ya que Thomas seguía desaparecido, y la situación era cada vez más aterradora. Se decidió empaquetar todo el equipo crítico e intentar conducir motos de nieve hasta el puesto de avanzada más cercano donde pudieran recogernos. Pero antes, decidimos hacer un último intento por encontrar a Thomas. Quizá había sobrevivido en alguna grieta o cueva de nieve. Nos dividimos en parejas y exploramos los alrededores a lo largo de 1 kilómetro, hasta donde el tiempo lo permitía. Liz y yo nos dirigimos hacia la zona anómala. La ventisca había amainado ligeramente y podíamos movernos, aunque despacio. Quería volver a echar un vistazo a esa zona para ver si había alguna señal de Thomas. Allí también estaban nuestras proverbiales cámaras, que no filmaron nada. Cuando llegamos allí, el viento amainó de repente y se hizo un silencio antinatural alrededor. Liz se detuvo y dijo: «¿Puedes sentirlo? Es como si el sonido se estuviera estrangulando aquí abajo». Efectivamente, nuestra propia respiración sonaba extrañamente estruendosa. De repente, oí pasos débiles detrás de nosotros. Me di la vuelta y no había nada. Liz miró nerviosa a su alrededor, y en ese momento percibí claramente una especie de siseo, como estática de radio. Liz estaba a unos metros de distancia, pero yo la oía más fuerte de lo que debería, y los ruidos lejanos estaban amortiguados. Caminamos un poco más, y entonces Liz gritó: «¡Mira!». Señaló hacia el hielo. Allí se veía una sombra, pero sin un origen claro. No sé cómo describirla más que como una sombra que camina sola. Luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. Liz temblaba de miedo. Yo intentaba mantener la calma, pero todo se agolpaba en mi interior. Decidimos volver hacia el campamento,
y al darnos la vuelta, vi algo parecido a una figura borrosa que parpadeó durante un par de segundos y se desvaneció literalmente en el aire. Me di cuenta de que estábamos ante algo que la lógica ordinaria no podía explicar. No era solo aire, ni una ilusión óptica, sino algo con presencia. Cuando regresamos, Jane e Ingrid ya nos estaban esperando. No encontraron ni Thomas ni huellas recientes. Todas tenían la cara desencajada. Pero aún más desagradable fue darnos cuenta de que tendríamos que esperar a que pasara la tormenta para poder abandonar el campamento. Las pantallas del instrumento meteorológico mostraban un potente ciclón que se acercaba rápidamente. Salir volando era un peligro extremo, ya que la visibilidad y las posibilidades de perderse se multiplicaban. Linda tomó una decisión. Quedémonos hasta que pase la tormenta, entonces podremos intentar evacuar. A mí me pareció la decisión correcta, pero una sensación de pánico se estaba apoderando de nosotros. Seguíamos rodeados por algo incomprensible que se movía libremente al amparo de la nieve y el hielo. Pasamos el resto del día en el módulo, preparando provisiones y reforzando todos los nudos de la tienda para soportar los fuertes vientos. Liz parecía estar al borde de un ataque de nervios, mientras recordaba el momento en que vio la sombra. Jane trabajaba duro, comprobando el generador y el suministro de combustible, intentando no pensar en las extrañas criaturas. Ingrid intentaba mantener un aspecto científico, anotando todas las rarezas en su diario, como si quisiera analizarlas más tarde con fría lógica. Linda mantenía una apariencia de calma, aunque sentía que ella también empezaba a temblar por dentro. Durante la noche, una ventisca azotó nuestra estación. El viento aullaba con tal fuerza que las paredes del módulo temblaban de vez en cuando. Me tumbé en mi litera e intenté dormir, esperando que todo acabara. En un momento dado creí que la tormenta amainaba, pero en lugar de su estruendo, volví a oír el mismo susurro, como de la nada, multiplicando los ecos. Me levanté de un salto, encendí mi linterna y fui a ver si había alguna de esas figuras oscuras correteando por los pasillos. Cuando salí a la zona común, me encontré a Liz de pie, con la cara torcida, apuntando el haz de la linterna hacia un rincón. ¿Has oído eso?, susurró. Asentí con la cabeza. Caminamos hacia donde estaba apuntando la luz, pero no vimos nada, solo las sombras de los muebles y una cuerda que se balanceaba. Entonces, desde el rincón más cercano, se oyó un crujido, y vimos que algo parpadeaba y desaparecía detrás del tabique, excepto que no se registró en la lente del teléfono. Liz me miró asustada. Nos dimos cuenta de que probablemente las cámaras tampoco captarían nada. Mientras volvíamos a las literas, oímos un gemido, como si el viento pasara por una especie de tubería. Pero tenía un ritmo, demasiado parecido a un susurro gutural. Aferré mi navaja plegable en el bolsillo, aunque sabía que de poco serviría contra un enemigo invisible. La tormenta arreció durante todo el día siguiente. El campamento se tambaleaba, pero permanecía en su sitio, y casi nunca salíamos, solo cuando era necesario, para comprobar los generadores o reforzar el tendido. Todos los equipos electrónicos funcionaban mal, como si una influencia exterior hubiera interferido. Ingrid intentó hacer grabaciones de audio de susurros en un aparato especial, pero solo producían un silbido hueco, sin habla inteligible. Linda pensó que se trataba de interferencias de radio procedentes de la ionosfera durante la tormenta, pero ambos nos dimos cuenta de que esa explicación no tenía mucho sentido. Cuando alguien escuchó realmente esas voces en tiempo real, la grabación resultó ser nada. Al caer la tarde, la tensión se hizo insoportable. Nos apiñamos en una zona, intentando no dispersarnos porque temíamos que desaparecieran más personas. Jane no dejaba de mirar a la puerta. Ingrid hojeaba frenéticamente su diario. Liz intentaba comer chocolatinas, aunque no podía probar bocado. Solo Linda le recordaba que tenemos que permanecer unidas, y la instaba a no dejarse llevar por el pánico.
Pero entonces ocurrió lo peor. Era tarde por la noche, cuando la tormenta había amainado, cuando oímos pasos en el pasillo. Al principio pensamos que era Jane caminando, pero Jane estaba sentada a nuestro lado, pálida y tensa. Se oyó un ruido sordo, como si alguien pisara el suelo con pesadas botas. «¿Thomas?», gritó Liz. Nadie respondió, pero los pasos continuaron, cada vez más cerca. Miramos a nuestro alrededor y decidimos ir a ver quién estaba allí. Cogimos nuestras antorchas y avanzamos lentamente por el pasillo. La luz bailó en las paredes hasta que llegamos a una esquina. Los pasos se apagaron. Linda iluminó el espacio. Vacío. No había huellas, ni gente, ni nadie. El aire se puso tenso, como si se estuviera descargando electricidad estática. A todos se nos erizó el vello de la nuca. Y entonces oímos una risa silenciosa que recordaba a la burla de un niño y que se hacía más fuerte a cada segundo que pasaba. «¿Quién está aquí?», exclamó Ingrid, pero no hubo respuesta. La risa se convirtió poco a poco en un susurro interminable que parecía impregnar las paredes. Volvimos corriendo a nuestro compartimento, cerramos la puerta y deslizamos el cajón para cerrarlo, como si ahuyentáramos parcialmente al resto. Nadie más quería vagar por la estación en una noche como aquella. Hacia la mañana amainó la tormenta. Ahora teníamos la oportunidad de avanzar hacia el puesto avanzado o contactar con la Gran Tierra, pero estábamos completamente agotados por los nervios. Linda encendió la radio de inmediato. La señal era débil, pero pudimos transmitir las coordenadas y enterarnos de que estaban listos para enviar motonieves de rescate a nuestro encuentro. Teníamos que encontrar un punto donde reunirnos para que nos recogieran. Parecía que por fin habíamos tenido la suerte de salir de aquí con vida y dejar que los equipos de búsqueda buscaran a Thomas. Pero había un residuo persistente en el alma de todos. ¿Y si ese poder no nos dejaría marchar tan fácilmente? Empezamos a recoger apresuradamente el campamento, empaquetando lo esencial. Fui a ayudar a Liz a desmontar los instrumentos científicos. Mientras arrastrábamos una caja hacia la salida, Liz se detuvo de repente y dijo: «¿Oyes eso?». No parecía oír nada, pero escuché más de cerca y capté a lo lejos un silbido familiar que ya había oído antes. «Es otra vez», susurré. «Démonos prisa». Pero en ese momento la puerta del módulo crujió al abrirse. No había ni un alma en el umbral, aunque se veía claramente movimiento, como si alguien la hubiera empujado para abrirla. Corrí hacia allí con un grito. Miré al exterior. Solo una extensión blanca. Ni viento, ni hombre, ni bestia. De repente oí un grito procedente del bloque vecino. Era Ingrid. Soltamos la caja y corrimos hacia ella. Resulta que mientras Ingrid ordenaba sus frascos, vio una sombra parpadear detrás de ella en el espejo. Cuando se dio la vuelta, no había nadie. «No puedo más», sollozó. «Tenemos que irnos ahora mismo». Linda, corriendo ante sus gritos, intentó calmarla, pero nos dimos cuenta de que cada hora de más aquí era una tortura. Quedándonos solo los 4, conseguimos desmontar casi todo lo importante y cargarlo en las motos de nieve en cuestión de horas. Sin embargo, decidimos ignorar la zona anómala. No sacamos las cámaras de allí, las dejamos desaparecer. Solo teníamos que ver si necesitábamos más combustible. Jane dijo que había combustible y que podríamos llegar al punto acordado. Nos despedimos del campamento con la esperanza de volver con rescatadores profesionales, pero en el fondo dudaba de querer volver aquí nunca más. Nos fuimos con el corazón encogido, pensando en Thomas, con la esperanza de que pudiera estar vivo en alguna parte. Pero, ¿cómo podría sobrevivir solo en un desierto tan ártico? No lo sabíamos. Las motos de nieve retumbaban suavemente mientras atravesaban la llanura nevada. El tiempo era tranquilo y la luz del sol nos daba en los ojos. Y todo habría ido bien, pero después de una media hora de viaje, sentí una extraña sensación, como si nos persiguieran. Miré a mi alrededor
y solo vi blancura. Llegamos a una pequeña elevación que dominaba la extensión. Linda se detuvo y sacó los prismáticos, intentando ver el movimiento de los rescatadores, pero no había nadie a la vista. La conexión por radio empezó a desvanecerse. Liz, que estaba sentada detrás de mí, susurró de repente: «Mira». Bajé los ojos a la línea del horizonte y vi algo parecido a siluetas borrosas, apenas distinguibles en la nieve. Parecían estar a unos 200 metros de distancia. Intenté apuntar con mis prismáticos, pero no vi más que un parpadeo. Era como si aquellas figuras desaparecieran en cuanto yo enfocaba. Liz maldijo, y Jane gritó que era un truco del ojo, pero yo temblaba por dentro. Sabía que podían ser las mismas entidades. Aceleramos el paso, intentando no mirar atrás. Cada 10 minutos nos vitoreábamos por la radio. De repente se oyó un chirrido agudo en el auricular y luego silencio. Pensé que el canal de radio se había apagado, pero entonces oí la voz llorosa de Linda. «¡Espera! ¡Jane! ¡Se ha ido!». Frené, intenté darme la vuelta, pero vi que solo teníamos 2 motos de nieve y la tercera había desaparecido. Ingrid se agarró a mi hombro. «¿Dónde están?». Liz cambió de canal y empezó a llamar a Jane. No hubo respuesta. ¿Cómo era posible? Venía detrás de nosotros. Dimos la vuelta, condujimos unos 100 metros, y allí, en la nieve, las huellas de las orugas se desprendían, como si alguien hubiera cogido un trozo de espacio y lo hubiera esculpido. No había ninguna Jane, ninguna moto de nieve, nada. Era como si ni siquiera existieran. Gritamos como desesperados. Ingrid cayó de rodillas, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Linda intentó ponerse en contacto con los rescatadores, maldiciendo a todo el mundo, pero el canal estaba en silencio. Corrí, caí en un montón de nieve, me levanté y volví a gritar. Silencio absoluto. Lo peor, no había señales de lucha, ni trozos de hielo volcados. Solo desaparición. Éramos solo nosotros 3, yo, Linda, Ingrid y Liz. 4 personas menos Thomas y Jane, hacia lo desconocido. Una sensación de fatalidad se apoderó de nosotros. Linda dijo que no teníamos más remedio que seguir adelante. Tal vez Jane había tomado de alguna manera la moto de nieve en una dirección diferente. Pero yo era muy consciente de que se trataba de un autoengaño. No podía explicarse por un error de rumbo. Avanzamos así, mirando atrás de vez en cuando. Era inquietante, como si todo el Ártico nos observara con un ojo invisible. Al cabo de un par de horas empezó a oscurecer y decidimos hacer una pausa al aire libre, escondiéndonos detrás de una cresta nevada. Construimos en silencio un refugio provisional para resguardarnos del viento. Ingrid dijo que estaba mareada por todas las pesadillas y Linda intentó aguantar, pero era evidente que estaba temblando. La noche fue sorprendentemente tranquila. Nos sentamos apoyadas unas contra otras, intentando no dormirnos, no dejar que ellos nos sorprendieran. Pero se me dormían los ojos. En un momento dado, oí el mismo susurro llamándome por mi nombre. Me levanté de un salto y miré a Liz, pero estaba dormida. Ingrid también dormitaba, aferrada a su diario. Linda abría los ojos de vez en cuando. Pensé que era una alucinación, pero al cabo de un minuto volvieron los susurros, más fuertes. «Mark». Seguí el sonido, sintiendo que me volvía loco. Más allá de la ladera, vi una llanura nevada y vacía. De repente, la vaga silueta de una figura flotó a unos metros de mí. Parecía vacilar, como aire caliente sobre el asfalto. Me quedé paralizado. La figura inclinó la cabeza como si me estuviera mirando. El corazón me latía con fuerza. Levanté la linterna y desapareció. Salvo que en ese mismo momento, la nieve bajo mis pies se estremeció. Di un salto hacia atrás. Los pensamientos se agolparon en mi cabeza, temerosa de apretar el gatillo del miedo que me volvería loca. Me volví hacia los demás. Liz se despertó al oírme juguetear, preguntando qué pasaba.
Todo lo que dije fue: nada, solo parecía que... Pero yo sabía que no había terminado. No pegamos ojo, estremeciéndonos con cada susurro. Si no hubiera sido por Ingrid, que dijo que los rescatadores podrían estar esperándonos al pie de las cordilleras, habría pensado en dejarlo todo e irme a cualquier parte. Pero el Ártico es implacable. Retirarse sin un plan es un camino directo a la muerte. Al amanecer nos pusimos en marcha. En un momento dado, el receptor de la moto de nieve se activó de repente y captamos un fragmento de comunicación. «Os estamos esperando. Os vemos en el radar». Linda prorrumpió en un grito de alegría, intentando establecer contacto, pero la señal había desaparecido. Debían de estar cerca. Aceleramos, desembalando lo que quedaba de combustible, aunque temíamos que no fuera suficiente. Nuestros corazones latían con fuerza con la esperanza de salir. Cuando estábamos a unos 500 metros de las crestas, la moto de nieve de Linda se paró de repente, y por detrás volvimos a sentir que estábamos rodeados. Un círculo invisible. Ingrid estaba llorando, repitiendo: «No, no, no». Liz nos gritaba que siguiéramos. Salté hacia Linda, ayudé a su moto de nieve, pero no respondía. Justo entonces, una sombra distorsionada apareció a la vista, literalmente a 10 metros de distancia. Se movía de un lado a otro como una proyección. Caí de rodillas, sintiendo que aquello era el fin. Pero en ese instante, Liz cogió su pistola de bengalas de emergencia de su moto de nieve y disparó directamente a la sombra. Un destello iluminó el espacio, la sombra se movió y desapareció. Y fue como si toda la zona cobrara vida por un momento. La moto de nieve arrancó de nuevo. El motor de Linda rugió y todos, sintiendo el subidón de adrenalina, saltamos a nuestras máquinas y corrimos hacia las crestas. Casi me caigo cuando el hielo tembló bajo las ruedas de la moto de nieve, pero lo conseguimos. Solo por el retrovisor pude ver los restos de aquellas siluetas vacilantes, como si algo nos hubiera alcanzado pero ya no pudiera alcanzarnos. Quizá la carga fosforescente del fogonazo las dejó fuera de combate durante un rato. No lo sé. Lo que ocurrió a continuación sucedió rápido. Cruzamos la línea de visión, donde en realidad nos esperaban los rescatadores. Nos ayudaron a cargar, les hablamos de los desaparecidos. Enseguida organizaron una operación de búsqueda, pero entonces se supo que no habían encontrado ni a Thomas ni a Jane. Solo estaban sus huellas que no iban a ninguna parte. Cuando nos llevaron a la estación grande, estábamos al borde de un ataque de nervios. Todavía puedo oír los susurros por la noche, pero al menos ahora estoy rodeado de civilización. Mucha gente cuestiona nuestra historia de criaturas invisibles y cámaras que no filmaban. Quizás se trate de una anomalía, un fenómeno natural desconocido o una alucinación totalmente residual. Sea como fuere, 2 de nuestros amigos desaparecieron, dejando solo huellas en el hielo. Instrumentos, registros, todo ello. Poca gente querría reconocerlo oficialmente. Pero yo sé lo que vi con mis propios ojos. Y si alguna vez vas al Ártico, donde el prístino horizonte blanco parece tranquilo, recuerda, hay lugares donde algo se oculta más allá de la percepción. No lo capta el objetivo, no lo capta el audio, pero te está observando, esperando a que des un paso hacia él. Ten cuidado. Y nunca permanezcas demasiado tiempo en la zona anómala, donde incluso la cámara se niega a ver la verdad.